amigos, vamos ahora con el último o uno de los últimos subtemas de esta presente unidad, que son barreras o factores de interferencia en la comunicación. Como bien habíamos visto ya en el subtema anterior, conocíamos un poco sobre la comunicación interna y externa de las empresas, pero también habíamos mencionado de que dentro de las funciones a veces se dan ciertos problemas, a veces se dan ciertas dificultades dentro de ese proceso de comunicación interpersonal, tanto con el público interno, externo y también el público mixto. Para ello, justamente quiero compartir un video donde vamos a poder ver algunos conflictos en el proceso de la comunicación, que son aspectos cotidianos. Vamos a empezar por allí. Muchas veces las personas no nos podemos poner de acuerdo porque no establecemos claramente cuáles son esos objetivos comunes a los que vamos. Queremos a veces que la comunicación se particularice. Bueno, vamos a conocer estas pequeñitas historias y luego vamos a realizar algunas actividades sobre la misma. Os he reunido hoy aquí para comunicaros una cosa muy importante. Ya no os tengo miedo. Y no volveréis a verme nerviosa nunca más. Últimamente ha aumentado mucho mi confianza y la seguridad en mí misma. Es más, estoy convencida de que algunos de vosotros ya habéis empezado a mirarme con otros ojos. Qué difícil es hablar en público. Se ha demostrado estadísticamente que 1 de cada 10 personas son totalmente incapaces de hacerlo. Sufren lo que se denomina pánico escénico. Lo que no está tan claro es si tienen miedo a los demás o se tienen miedo a sí mismos debido a su falta de confianza. En cualquier caso no es tan grave y tiene solución. Repasemos unos consejos muy sencillos que os servirán de gran ayuda a la hora de enfrentaros a un auditorio. Lo primero de todo es tener un plan, es decir, saber de antemano qué es lo que queremos comunicar exactamente y dominar el tema sobre el que vamos a hablar. Esto nos permitirá afrontar el reto con las ideas claras y aumentará nuestra seguridad para abordar la situación. A ver, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Yo quería hablar de muchas cosas, pero... A mí hoy no me apetece. Que paso de hablar. Se me han olvidado todas. Es que vaya marrón. Que hable otro. No sé. Hoy quiero hablar claro de cómo vencer la timidez, porque ningún tímido ha escrito jamás la historia. Eso ya está mejor. Pasemos al siguiente punto, nuestro público. Es muy recomendable que conozcamos previamente las características de las audiencias a las que nos vamos a dirigir. Así sabremos enfocar correctamente el tono de nuestras palabras y el contenido del discurso. No es lo mismo hablar con un amigo que con un familiar, ni tampoco es lo mismo hablar con un cliente que con un compañero de trabajo. La persecución estructural de los objetivos desarrollados bajo la ley del orden implícito en la decodificación externalizada de los mensajes subliminales tiene como consecuencia el aumento progresivo de las ventas potenciales y de los consumos compulsivos, en el entorno de un mercado progresivamente convulso y receptivo al input psicológico. Si quieres evitar estas caras, debes adaptar el contenido de tu discurso a la audiencia a la que te diriges. Lo importante es que el mensaje llegue. Y llega el momento de exponer nuestro mensaje, el cual ha de ser conciso, pero nunca confuso. No debemos enrollarnos demasiado en detalles que no le interesan a nadie. Tiene que estar ordenado perfectamente, con una introducción, un nudo y un desenlace. O lo que es lo mismo, debemos estructurarlo en torno a una introducción inicial, un posterior desarrollo y una conclusión final. Bueno, lo primero que quería decir es... A ver... Voy a comenzar por otro sitio, ¿eh?
Bueno, realmente quería iniciar mi exposición. Un segundo, esperad, es que me he hecho un lío. Mejor es que empiece por el final, o por el medio. Así me entendéis mejor, ¿no? Y ya para terminar vamos a hablar de vuestra forma de actuar en general. Lo más importante de todo es mostrar tranquilidad, que se os note en cada momento convencidos de lo que estáis diciendo. Además es muy importante apoyar nuestra exposición con otras formas de comunicación no verbal, prestando atención al lenguaje con las manos, a la comunicación con los ojos, la mirada, las posturas corporales. ¡Guay! ¡Cómo mola! No sé qué decir, no tengo ni idea, pero seguramente me dice que sí. Si te entendemos, eres el perfecto resumen de lo que nunca hay que hacer. Pero tranquila, seguro que siguiendo nuestros consejos la próxima vez lo harás mucho mejor. De todas formas parece que algo ha aprendido. Está claro que ha empezado a perder su pánico escénico. Eso me pasa por hablar demasiado. Bien, ¿te sentiste identificado, identificada con estos pequeños casos? Justamente, puede ser que sí. De allí necesito que contestes 2 preguntas sobre este video. La primera de ellas podemos notar, es identificar estos errores mostrados por los personajes de estas pequeñas historias. ¿Qué pasó? ¿Qué errores cometieron? ¿Qué dificultades presentaron dentro de la comunicación? Recuerda ya que tú puedes identificar estos problemas o debilidades de comunicación interpersonal porque hemos visto en los subtemas anteriores un poco sobre las características de la comunicación, esas herramientas que podemos utilizar para mejorar nuestra comunicación interpersonal. Entonces, ahora sí, con mayor seguridad, puedes identificar estas debilidades de los personajes, de las pequeñas historias que hemos mostrado. Por el otro lado, en la pregunta número 2, vas a comentar, quisiera que comentes, un poco opines sobre las consecuencias finalmente que trae una mala comunicación. Puedes tomar en cuenta alguno de estos casos para poder establecer tu comentario o quizás también recordar algunas situaciones que has podido presentar o suscitarse en casa, en el trabajo, en tu vida personal. Entonces, partiendo de allí, luego que respondas estas preguntas, te vas a dar cuenta de la importancia de conocer cuáles son las barreras o los denominados factores de interferencia, pero también la buena noticia es que vamos a conocer algunos factores o herramientas de perfeccionamiento de la comunicación para que lo apliques también en el ámbito laboral y, ¿por qué no?, obviamente, en la vida cotidiana, ¿sí? Vamos a ir viendo entonces, por un lado, las barreras. Las barreras básicamente son los obstáculos, esos muros imaginarios que las personas se ponen unas a otras. Dentro de la empresa muchas veces estas barreras o dificultades que presentan la comunicación se dan por diversos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la omisión o ocultar información, sea de manera consciente o inconsciente. A veces no podemos dar a conocer toda la información que se necesita o queremos esconder esa información porque no nos conviene quizás que las personas se enteren. Pero al fin y al cabo estamos perjudicando los objetivos de la empresa y también nos estamos perjudicando como personas. Otro aspecto o ejemplo importante donde se puede materializar este tipo de barreras o interferencias es quizás, ¿no?, la mala actitud o la mala predisposición, porque estamos malhumorados, porque tenemos un mal día, porque las cosas no nos están saliendo bien y siempre tenemos esa tendencia de irradiar esa carga negativa para nuestros colegas o colaboradores de la empresa, quizás diciendo cosas desagradables de una persona, de otra persona o de algunas situaciones que se pueda presentar en la misma, ¿no? Eso muchas veces afecta el clima organizacional y las relaciones interpersonales de los colaboradores de una empresa. O quizás queremos pedir o solicitar algo a nuestro líder o jefe y no sabemos la manera adecuada de hacerlo. Entonces, ¿por qué optamos por el famoso rodeo?
Estamos diciendo quizás muchas palabras y no queremos ser contundentes o concisos con la información. Entonces, ¿qué hacemos? Como se dice, ¿no? Popularmente, nos vamos por la tangente. Eso es una gran barrera de comunicación que definitivamente tenemos que corregir. O lo que se había mencionado ya en subtemas anteriores, los mensajes imperativos, muchas veces que generan más ese desagrado y quita la voluntad del colaborador a poder desarrollar esa tarea o realizar esa actividad. Esto de la mala energía o el clima organizacional inadecuado tiene mucho que ver en este punto. Ser incoherente en el mensaje, predicar lo que no se cumple finalmente, ¿no? Si tenemos un jefe o líder que exige a los colaboradores e incide mucho también en el tema de la puntualidad, y después tenemos un líder o un jefe pues que llega a pasado 3, 4 horas o llega a la empresa o a una reunión sumamente tarde. Y lo peor, no expide las disculpas del caso. Entonces ahí también tenemos algunas barreras o interferencias dentro de la comunicación, sobre todo por la cuestión de la actitud y el desagrado que se origina entre los miembros de la empresa. También utilizar indirectas, muchas veces eso no sirve. No tenemos un mensaje contundente ni claro y a veces queremos tapar justamente lo que queremos decir a través de ciertas indirectas para las personas. Muchas veces eso ha generado conflictos, inclusive en la misma empresa. La mirada. La mirada, al ser una herramienta poderosa para poder comunicar mensajes eficaces, si no la utilizamos adecuadamente o si simplemente no la utilizamos, se va a convertir en una barrera o interferencia dentro de la comunicación. Esto de la mirada directa hacia los ojos tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, sobre todo cuando queremos solicitar, queremos presentar o sustentar alguna información importante. El tema de la mirada es sumamente trascendental en este tipo de comunicación. Cuando simplemente la omitimos, se va a convertir en una barrera y sobre todo va a comunicar mensajes ambiguos y erróneos. Bien amigos, entonces allí tenemos algunos aspectos de las barreras o interferencias en la comunicación. Para ello, podemos notar un cuadro clasificatorio sobre los factores de interferencia de la comunicación. Estos factores de interferencia tienen una clasificación denominados factores semánticos. Por el otro lado tenemos los factores de interferencia psicológicos y culturales y para finalizar los factores de interferencia físicos. ¿Qué son los factores de interferencia semánticos? Muchas veces cuando tenemos algunos problemas en el lenguaje, como por ejemplo algún barbarismo, algún vicio idiomático como redundancia o monotonías, reiteramos mucho el mensaje, reiteramos las palabras, tenemos o padecemos en este caso de ciertos aspectos o recursos de oratoria para poder comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, pecamos en muletillas. Y a veces eso hace de que el mensaje no llegue de manera clara y contundente para las personas interesadas. Dentro de las barreras o factores de interferencia de la comunicación justamente están los vicios del lenguaje, tanto de forma oral como de manera escrita. Esto de la comunicación escrita, perfeccionarla a través de quizás de cursos de redacción empresarial o redacción general nos ayuda muchísimo para poder establecer mensajes claros y comprensibles. Lo mismo que la práctica de la oratoria, el adecuado manejo del lenguaje oral, también el lenguaje no verbal que van de la mano para poder establecer mensajes también claros, comprensibles sobre todo. Si no manejamos esto adecuadamente, entonces estaríamos cayendo en barreras semánticas. Ese es un punto fundamental. No podemos dejar de practicar justamente aspectos de oratoria y aspectos de comunicación escrita, sobre todo a nivel laboral. Por el otro lado, factores de interferencia psicológicos y culturales. Dentro de este aspecto de los factores de interferencia psicológicos y culturales está lo que ya habíamos conversado también en algunos subtemas sobre la actitud o la predisposición a hacer las cosas o a desarrollar las cosas. En el caso de los factores de interferencia, muchas veces, ¿no?, nos cae mal una persona, tenemos algunos resentimientos o algunas cosas guardadas hacia nuestro líder o jefe y simplemente nunca lo hemos conversado, nunca lo hemos dicho y eso nos genera ya una especie de rechazo.
todo lo que me diga esa persona va a ser sinónimo de negativismo, definitivamente, y no voy a sentirme motivado a poder desarrollarlas con esa eficiencia que a mí me caracteriza como colaborador. Lo mismo puede pasar también con un colega de trabajo. Esa predisposición negativa hacia esa persona o quizás también hacia alguna labor específica que tú tienes que realizar por obligación, más no por gusto o motivación, sino porque, en fin, me lo dieron, lo tengo que desarrollar o porque me genera mayor remuneración. Entonces lo tendré que hacer. Eso psicológicamente está comprobado que el nivel de eficiencia y productividad no va a ser la misma definitivamente. En el caso de las personas, tenemos que canalizarlo. ¿Cómo lo podemos canalizar? Recordemos las herramientas de comunicación eficaz que ya les había mencionado. Acuérdense, empatía, escucha activa, retroalimentación y crítica constructiva. A través de estos famosos ejercicios que lo podíamos desarrollar en la empresa, con nuestros pares, los colaboradores o también con nuestros líderes de área. Lo podríamos desarrollar si lo perfeccionamos y lo habituamos inclusive a nuestra vida cotidiana. Entonces, estas barreras comunicacionales ya no se presentarían con tanta frecuencia, ¿no? Esto de la predisposición negativa hacia las personas y hacia las labores, funciones que nos toque realizar en un momento determinado. Igual, podríamos ejecutar una especie de crítica constructiva para esa labor o función que estamos desarrollando, haciendo una lista de fortalezas y debilidades de esa nueva labor. Recuerda también que el poder desarrollar otras funciones o labores nos permite algo muy importante, que es enriquecernos como persona y enriquecernos profesionalmente. Eso nos ayuda muchísimo, amigos, para poder desarrollar el día a día. Y así no vamos a tener tanta predisposición negativa hacia esa nueva labor. No toda la vida vamos a desarrollar la misma tarea en una empresa. Además, el ser multifacético es una tendencia de la globalización. Eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra labor cotidiana, ¿no? Recuerda, entonces tenemos aquí factores de interferencia psicológicos o culturales. Dentro de los culturales también está ligado mucho a los hábitos. Esos hábitos distintos que se genera o que tienen o presentan las personas, colegas tuyos o tu mismo jefe o líder, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se generan hábitos dentro de los modales, ¿no? El tema de, hay personas que son mucho más amables o afables que otras. Hay otras personas que son un poco más frías, un poco más, por así decirlo, verticales en las relaciones interpersonales. No es que sean malas personas, simplemente de que no han desarrollado mucho esto de la cordialidad, de la amabilidad, de poder establecer o mejorar las relaciones humanas. Simplemente es una cuestión de personalidad y también es una cuestión de hábito, de una cuestión ya cotidiana. Hay que saber comprender al otro desde el otro. ¿Recuerdas? Podríamos allí trabajar lo que es la empatía, para poder entender, saber y comprender a la otra persona y tomar en cuenta de que no lo hace simplemente porque te quiere fastidiar o porque tú no le caes o le caes mal. Simplemente es una cuestión de hábitos y personalidad que hay que saber convivir y habituarnos también. Cada ser humano, y es cierto, es un mundo diferente. Cada ser humano es una complejidad psicológica en su potencial. Entonces, hay que saber sobrellevar esto de la convivencia social. Es muy importante, amigos, para poder establecer el éxito en nuestras vidas personales y también en una empresa, ¿no? Y por último tenemos como factores de interferencia los físicos o también denominados fisiológicos. Bueno, muchas veces no tenemos esa responsabilidad si padecemos algún tipo de barrera física o fisiológica, ejemplo, ¿no? Los sordomudos o quizás alguna persona con cierta deficiencia para poder comunicarse. En estos casos, uno que hay que establecer, no se vayan a olvidar, el tema de la comprensión y la empatía para saber que esta persona padece o tiene alguna limitación física que no le permite, que no está en la misma capacidad o ha desarrollado la misma habilidad comunicativa que tú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ajustarnos a su código de comunicación para poder justamente ayudar a la otra persona y llegar a ese nivel o tratar de equiparar ese nivel que se necesita para poder establecer una comunicación mucho más adecuada.
A veces el tema de la tolerancia no es nuestra mejor amiga. Entonces lo que tenemos que hacer en estos 3 casos de los factores de interferencia también es trabajar un poco la tolerancia, el nivel de tolerancia. En el caso de las barreras de comunicación, hay también aspectos importantes y que están también clasificados en estos 3 factores, que viene a ser el chisme y el rumor. El rumor, que son esos entredichos muchas veces que surge en una empresa, que deterioran el clima organizacional. Y los chismes, ya que tienen un trasfondo negativo de complicidad entre algunas personas para perjudicar la reputación o la imagen de otras. En estos casos, lo que vienen a ser los rumores o los chismes estarían dentro de factores de interferencia psicológicos o culturales. Cuando hablaba el tema de lo cultural, por ejemplo, la cuestión cotidiana, dentro de la cuestión cotidiana y de personalidad, muchas veces también se desarrollan malos hábitos, como generar rumores y caer finalmente en chismes para perjudicar a los compañeros de trabajo. Entonces, también sí es una gran barrera psicológica, una gran barrera cultural que deteriora las relaciones interpersonales. En estos casos, muchas veces, el tratar de enfrentarlas nos trae situaciones o conflictos que más adelante se nos escapa de las manos y no sabemos cómo solucionarlo. En este caso, en esta situación que se presente, simplemente tendríamos que ser indiferentes a la situación, indiferentes al hecho, a este tipo de casos que ya no se pudiera lidiar, para seguir adelante. Entonces, hay factores de interferencia, como les decía, de que se tienen que aprender a canalizar. ¿Cómo lo podemos aprender a canalizar? Redondeo la idea con las herramientas de comunicación interpersonal y tomando en cuenta que estas se utilizan para que estos factores de interferencia finalmente se puedan revertir y convertir en factores de perfeccionamiento. El grado de conocimiento muchas veces que nosotros podemos tener sobre una situación, sobre un tema determinado, sobre una función, sobre cómo lidiar con las personas. Por ejemplo, a través de este curso vas a tener mayores herramientas y conocimientos para poder enfrentar situaciones complicadas de relaciones interpersonales. Eso va a ser una herramienta poderosa, se va a convertir inclusive en un factor de perfeccionamiento para poder lidiar con estas situaciones, para poder transformar estos factores de interferencia en factores de perfeccionamiento y así poco a poco ir avanzando en este punto. A raíz de ello, los quiero invitar justamente a poder conocer un poco más sobre los factores de perfeccionamiento de la comunicación. Estos factores de perfeccionamiento que vamos a ver más adelante nos van a ayudar a poder materializar de una vez por todas, como dicen, estos problemas que a veces tenemos en nuestra relación laboral cotidiana, poder solucionarlos, darles punto final y sobre todo a enriquecer la labor en la empresa. De alguna u otra manera, los factores de perfeccionamiento también se practican, se ensayan como las herramientas de comunicación, para que finalmente la comunicación pueda ser eficaz y eficiente dentro de una misma empresa. Vamos a conocer más adelante algunos factores que les mencionaba, como los factores psicológicos y los socioculturales. Dentro de estos factores psicológicos vamos a ver algunas habilidades comunicacionales que tenemos que ir también desarrollando, es más, que ya las conocemos y que tenemos que repotenciarlas. El tema de las actitudes también que ya les había mencionado, esas predisposiciones positivas hacia las personas o hacia la labor que se esté desempeñando o hacia un tema de conversación también, el grado de conocimiento que debemos tener sobre diferentes situaciones. Y dentro de los factores de perfeccionamiento también están aquellos aspectos socioculturales que tienen que ver desde el uso del idioma, el adecuado uso del idioma, el conocimiento de las costumbres y la práctica de los valores que debemos ir desarrollando. Bueno amigos, entonces los invito para ver el siguiente subtema.